Existen instantes trascendentales en el sendero vital de cada mujer, coyunturas donde las locuciones pierden toda su validez, donde la elocuencia de cualquier sugerencia proveniente de la esfera humana se disipa, incapaz de ofrecer alivio verdadero o bálsamo alguno al espíritu atribulado. Son puntos de inflexión donde la comunicación habitual se desvanece, dejando un vacío que ninguna expresión verbal, por bien intencionada que sea, logra llenar. En esas encrucijadas de la vida, el diccionario parece volverse irrelevante, y la sapiencia mundana se revela impotente para mitigar la profunda angustia que asola el alma. Es en estos periodos de extrema vulnerabilidad cuando la futilidad de las palabras se hace más palpable, y la necesidad de algo más allá de lo terrenal se vuelve imperativa, una búsqueda de un solaz que trascienda el entendimiento y la capacidad de expresión convencionales. ¿Has experimentado esa punzante sensación, esa época de tu existencia donde el clamor de tu corazón anhela desesperadamente el apoyo de tu núcleo familiar, pero te invade la impresión de que nadie escucha tus ruegos? Te esfuerzas con una tenacidad incansable por mantener la cohesión de tu morada, por sostener los cimientos de tu hogar, pero tus energías físicas y emocionales te abandonan por completo, exhausta y sin fuerzas para continuar. La fatiga se adueña de tu ser, y el desánimo amenaza con consumirte, dejando una estela de cansancio que ninguna cantidad de descanso parece mitigar. Te encuentras en un punto de quiebre donde la voluntad parece flaquear, y la resistencia se agota, enfrentada a un panorama que exige una fortaleza que sientes no poseer. Es en estos momentos de desamparo cuando la carga se vuelve insoportable y el peso de la responsabilidad te abruma sin piedad. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Cuando elevas tus plegarias con fervor inquebrantable, con una devoción sincera que emana desde lo más recóndito de tu espíritu, y sin embargo, no logras percibir ninguna respuesta tangible o manifestación visible que te brinde consuelo, permíteme revelarte una verdad fundamental. Un principio inmutable que tiene la potencia de transformar radicalmente tu perspectiva existencial. La presencia de lo divino, el Altísimo, el Creador de todo, no se mantiene en un silencio perpetuo ni permanece indiferente a tu clamor. Al contrario, ha desplegado ante la humanidad una revelación vibrante, una fuente inagotable de consuelo, un refugio inexpugnable ante las tribulaciones, un salmo milenario que resuena a través de las eras. Este cántico sagrado ha servido como un inquebrantable amparo y una sólida fortaleza para incontables cohortes de mujeres intrépidas, para madres valientes que se negaron rotundamente a claudicar frente a la adversidad, para esposas fieles que elevaron sus plegarias desafiando toda circunstancia desfavorable, y para hijas que clamaron con vehemencia incluso en la más densa y opresiva oscuridad que las rodeaba. Su eco ha resonado en los corazones de quienes se enfrentaron a desafíos colosales, brindándoles un bastión de esperanza cuando todo parecía perdido, una luz en el túnel de la desesperación. Más que un conjunto de simples letras impresas sobre pergamino o papel, este salmo es un arma afilada de doble filo, un escudo impenetrable que resguarda el alma, una manifestación celestial, un don divino que irrumpe en medio del sufrimiento humano más profundo. Posee una energía intrínseca que trasciende su naturaleza textual, convirtiéndose en una fuerza viva y activa en el plano espiritual. Hoy te extiendo una invitación solemne, una convocatoria espiritual a explorar las extraordinarias posibilidades que pueden desvelarse cuando una mujer de auténtica y profunda fe se levanta con determinación y pronuncia esta sagrada escritura 3 veces al día. No la concibas como una mera costumbre arraigada, como una repetición vacía o un ritual sin alma, sino como una declaración de combate espiritual, un acto de guerra contra las tinieblas, una postura firme en la batalla invisible que se libra por tu vida y tu hogar. No la veas como una tradición heredada de generaciones pasadas, desprovista de significado intrínseco, sino como un acto de rendición total y absoluta a la voluntad divina, una entrega incondicional de tu ser. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. No la asimiles como una rutina trivial y monótona, sino como una profecía viviente que se despliega sobre tu hogar, sobre cada rincón de tu morada, sobre cada miembro de tu núcleo familiar. Es un decreto pronunciado con autoridad, una visión declarada que comienza a manifestarse en el ámbito terrenal. Y si lo ejecutas, si lo vives, si lo proclamas con la totalidad de tu ser, con cada fibra de tu espíritu, entonces serás testigo indubitable de la intervención divina, de la mano poderosa del Altísimo actuando a tu favor, moviendo montañas y transformando realidades. Solo el firmamento, la vasta e inmensurable bóveda celestial, percibe y acoge un tipo particular y único de súplica,
No me refiero a un clamor ostentoso exhibido para ser visto por otros, ni a un discurso meticulosamente elaborado, formulado con palabras pulcras para impresionar a terceros o para demostrar elocuencia. Tampoco es una oración memorizada y recitada sin convicción, carente de la autenticidad que brota del quebranto. Es ese murmullo íntimo y apenas audible que brota desde lo más recóndito y recóndito del alma de una mujer afligida, una mujer que se siente completamente desprovista de opciones, que parece haber agotado todas sus alternativas, pero que se niega rotundamente y con vehemencia a soltar la mano de Dios, a soltar la fe. Es el lamento desgarrador de una madre que observa con profunda tristeza cómo su descendencia se desvía del sendero correcto, adentrándose en caminos que la alejan de la luz. Es el suspiro silente de una cónyuge que ama incondicionalmente, con un afecto puro y sin reservas, pero que lamentablemente no es correspondida en la misma medida, viviendo en una desoladora soledad afectiva. Es el clamor interno de una hija que libra una batalla interna y silenciosa, una contienda íntima y solitaria por preservar su convicción y su fe en un entorno hostil que la presiona sin descanso a desistir, a abandonar sus principios, a claudicar ante la corriente dominante. Esa súplica, cargada de vulnerabilidad y autenticidad, posee un designio especial en el ámbito celestial, un propósito divino que la eleva más allá de una simple petición. Y la divinidad, en su infinita sabiduría y amor, lo denomina adoración. Es un acto de entrega y reverencia que conmueve el corazón del Creador. Y es precisamente en ese terreno sagrado, en ese espacio de profunda comunión y quebranto, donde las palabras humanas se vuelven superfluas, donde la elocuencia se torna innecesaria, y donde solo las lágrimas, en su elocuencia silenciosa, logran comunicar la profundidad del alma. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Es en ese lugar de intimidad inefable donde se gesta el poder intrínseco y transformador de un salmo. Un salmo leído con una convicción inquebrantable no es mera poesía literaria, ni un simple fragmento de literatura hebrea antigua, ni una práctica espiritual desprovista de alma o de significado profundo. Al contrario, es la resonancia vibrante y palpable de la voz omnipotente manifestándose en medio del caos, en el epicentro de la tormenta, en el corazón de la confusión. Es un parapeto invisible, una barrera espiritual que resguarda el alma, un decreto profético que se proclama sobre las circunstancias, un refugio eterno que ha sostenido y amparado a innumerables hombres y mujeres de fe a lo largo de las épocas, brindándoles un ancla inmutable en medio de las mareas de la vida. Querida mujer de fe, tú que escuchas con atención estas palabras que brotan del corazón, el Todopoderoso, en su infinita bondad y misericordia, desea recordarte algo de vital importancia hoy. No estás sola en esta travesía. Aunque la sensación de soledad te invada con su fría garra, aunque nadie parezca comprender la profundidad de tu dolor o la magnitud de tu angustia, aunque tus oraciones aparenten perderse en el vacío sin encontrar eco alguno, aunque tu espíritu se encuentre exhausto y abatido, existe un lugar de renovación donde puedes recuperar tus fuerzas y tu aliento. Y ese lugar, amada mujer, se encuentra resguardado y protegido en su palabra, en las escrituras sagradas que son lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. El salmo del que dialogaremos hoy con la profundidad que merece, y que tú recitarás 3 veces al día con un corazón enardecido por la fe, no es una fórmula esotérica ni un conjuro místico. Es en realidad una llave espiritual de inconmensurable poder, una llave maestra que abre los portales del cielo sobre tu morada, permitiendo que las bendiciones celestiales fluyan sin restricciones. Es una llave que activa promesas divinas que parecían inertes, dormidas o olvidadas en el tiempo, y que reanima lo que se consideraba extinguido, muerto o sin esperanza. Porque cada vez que tú enuncias la palabra divina en tu hogar, con autoridad y convicción, estás sembrando vida, incluso si no percibes resultados tangibles de inmediato. Estás erigiendo una barrera espiritual inquebrantable, aunque los demás no logren comprender su significado o su impacto. Estás invocando el nombre del Altísimo, y los cielos responden con prontitud cuando una mujer de fe clama con autenticidad y pureza de corazón. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. La escritura en el libro de Hebreos asevera con claridad y poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observa con atención. No declara que fue viva en un tiempo pasado, sino que es viva en el presente continuo, una verdad inmutable y perpetua. Esto implica que al leer ese salmo con tus propios labios, al pronunciarlo en voz alta y con convicción, esa palabra divina se activa, se moviliza con una energía sobrenatural.
Penetra en las profundidades de tu ser y de tu entorno, restaura lo que estaba dañado, disuelve ataduras espirituales que te aprisionaban, sana almas heridas y transforma ambientes completos, llenándolos de la presencia y la gloria de Dios. Quizás ahora te cuestiones con cierta incredulidad o con un dejo de desilusión, pero ya he leído ese salmo antes en numerosas ocasiones y nada ha cambiado en mi situación. Las circunstancias siguen siendo las mismas, el dolor persiste. Presta suma atención a esta distinción fundamental, no se trata simplemente de leerlo con la vista como si fuera un texto cualquiera. Se trata de enunciarlo con profunda convicción y fe inquebrantable, de recitarlo con una expectación espiritual, aguardando con ansias la manifestación del poder divino. Se trata de afirmarlo con la autoridad inherente que posees como hija de Dios, como coheredera con Cristo, como portadora de su Espíritu. Porque existe una diferencia abismal entre pronunciar palabras vacías, huecas, sin contenido ni poder, y depositar tu existencia entera en ellas, entregarles tu alma y tu fe. Dios no busca repeticiones mecánicas, rutinarias, desprovistas de significado. Él anhela una fe genuina, pura, que brote desde lo más íntimo de tu ser. Y por ello, en este día, el Espíritu Santo te convoca a retornar a ese salmo, no para reiterarlo como una rutina monótona, sino para entablar una batalla espiritual formidable con él, para usarlo como tu arma de guerra. Te llama a abrir tu Biblia, a desdoblar sus páginas sagradas y a proclamarlo 3 veces al día, con la misma diligencia y esperanza con la que quien riega una semilla en tierra árida lo hace, creyendo firmemente que de allí brotará fruto abundante, una cosecha de bendiciones. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Te insta a leerlo al amanecer con los primeros rayos del sol, para consagrar tu jornada completa al Señor, para entregarle cada hora y cada actividad. A enunciarlo por la tarde cuando las energías físicas y emocionales flaquean, cuando el cansancio amenaza con apagar tu ánimo para revitalizar tu espíritu. Y a proclamarlo al anochecer, cuando las sombras de la incertidumbre intentan robarte la serenidad y la paz, para afianzar tu confianza en el Dios que nunca duerme. Porque mientras tú lees con fe, Dios obra en lo secreto. Mientras tú clamas con voz audible o en el murmullo de tu alma, los seres celestiales se movilizan en el ámbito espiritual, ejecutando la voluntad divina. Mientras tú resistes con firmeza en la palabra, el adversario, el enemigo de tu alma, retrocede vencido y desarmado. Lo que tus propias palabras, por más persuasivas que fueran, no lograron conseguir con tu familia, el poder inherente a la palabra de Dios pronunciada por ti lo conseguirá. Lo que tus lágrimas, por más profundas y sinceras que hayan sido, aún no han alcanzado, la voz de Dios pronunciada por tu boca con fe inquebrantable lo logrará, transformando la realidad. Y esa es la distinción fundamental, la clave para el milagro. Recordemos la conmovedora historia de Ana, la progenitora del profeta Samuel. Ella no podía tener hijos, una aflicción que en su tiempo era fuente de humillaciones profundas, rechazo social e incomprensión dolorosa por parte de quienes la rodeaban. Sin embargo, un día, con el corazón desgarrado pero lleno de determinación, se levantó y se dirigió al templo, el lugar de la presencia de Dios. Allí, derramando su alma con una sinceridad que traspasaba lo visible, elevó una oración silenciosa, tan profunda, tan cargada de fe y tan vehemente que el sacerdote Elí, al observarla, creyó erróneamente que estaba bajo los efectos del alcohol en un estado de embriaguez. Sin embargo, Ana no estaba ebria, estaba llena de quebranto, de dolor profundo por su situación, y al mismo tiempo rebosante de una fe inquebrantable que no podía contener. Y en ese instante de máxima debilidad humana, su plegaria, nacida de la vulnerabilidad y la confianza, abrió los cielos, conmoviendo el corazón de Dios. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador, porque Dios no se impresiona con nuestras capacidades intelectuales, con nuestra elocuencia o con nuestras habilidades humanas. Él responde y responde con poder a nuestra dependencia absoluta de Él, a la humildad de un corazón que reconoce su necesidad. Ana no fue la única mujer en la historia bíblica que experimentó esta verdad. La Biblia está repleta de relatos inspiradores de mujeres que, en sus momentos más oscuros y desesperantes, encontraron en la palabra de Dios y en la oración su única y más poderosa esperanza, su ancla inamovible. Pensemos en la mujer que padecía de flujo de sangre, una enfermedad que la había consumido durante 12 largos años, quien tocó el manto de Jesús y creyó con una fe audaz, sin garantías visibles, y fue sanada al instante. Meditemos en María, la Madre del Salvador, quien aceptó un llamado aparentemente imposible, un destino inimaginable, con una fe sencilla y pura que no cuestionó la magnitud del milagro.
Reflexionemos sobre Marta y María, quienes, ante la devastadora muerte de su hermano Lázaro, mantuvieron la creencia de que Jesús aún podía intervenir, incluso más allá de lo humanamente posible, y presenciaron la resurrección. Y tú también puedes creer porque el mismo Dios que las escuchó a ellas en sus momentos de angustia y esperanza, te está escuchando a ti ahora mismo, en este preciso instante, con la misma atención y amor. Por lo tanto, mujer de fe, este no es un llamado sentimental, basado en emociones pasajeras o en un simple anhelo. Es una convocatoria espiritual profunda y trascendente, un imperativo divino a levantarte con una determinación férrea, no para contender con gritos estériles o discusiones vanas. No para persuadir a otros con argumentos lógicos que a menudo resultan ineficaces ante la ceguera espiritual, sino para establecer la palabra de Dios sobre tu casa como un estandarte victorioso, como un decreto inamovible, como un clamor incesante que resuena en los cielos. Y comenzarás hoy mismo, no lo pospongas para mañana, no aguardes un momento más propicio. Abre tu Biblia a esa fuente de vida y verdad, localiza ese salmo que Dios ha destinado específicamente para ti, aquel que resuena con tu espíritu y tus circunstancias. Léelo 3 veces al día, con el corazón encendido por la fe, con la expectativa de una intervención divina. Escríbelo si es necesario para que su verdad se imprima en tu mente y en tu alma. Colócalo en la pared de tu cocina, en un lugar visible, para que sea un recordatorio constante de la presencia de Dios en tu hogar. Guárdalo en tu bolso para que su poder te acompañe a donde quiera que vayas. Enséñaselo a tus hijos, inculcando en ellos la verdad desde temprana edad. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Recítalo mientras realizas tus tareas cotidianas como doblar la ropa o lavar los platos, transformando lo ordinario en un acto de adoración y fe. Proclámalo mientras buscas la quietud y el descanso en tu habitación, antes de conciliar el sueño. Haz de ese salmo tu voz, tu aliento vital, tu arma espiritual más poderosa, tu escudo protector en la batalla diaria. Porque cuando una mujer de auténtica fe se levanta con la palabra de Dios en su boca, el infierno mismo tiembla, las tinieblas retroceden, y los planes del adversario son desbaratados. Y aunque tus ojos naturales aún no logren percibirlo, aunque la realidad visible no refleje lo que tu espíritu sabe, el cielo ya está obrando incansablemente a tu favor, movilizando recursos divinos y ángeles para cumplir su propósito en tu vida y en tu hogar. Existe un salmo que ha atravesado generaciones, resplandeciendo como una llama inextinguible, como una antorcha que no se apaga, incluso cuando los vientos huracanados de la adversidad soplan con furia implacable, amenazando con extinguir toda esperanza. Un salmo que ha sido recitado en la soledad por pastores abnegados, por madres en el santuario de sus cocinas, por guerreros espirituales en las noches más sombrías y desesperantes. No es un texto común y corriente, es una declaración celestial, un decreto emanado del trono de Dios, una promesa activa y viviente que se renueva con cada pronunciación. Es un grito de fe que trasciende los siglos, las culturas y las barreras del tiempo, y llega hasta ti, en tu momento actual, para infundirte esperanza y fortaleza. Es sin lugar a dudas el Salmo 91. Cuando una mujer de fe, con su corazón enardecido y su espíritu dispuesto, pronuncia este salmo, algo se conmueve profundamente en el ámbito espiritual. Es como si las compuertas del cielo se abrieran y las fuerzas invisibles se alinearan en su favor, porque este no es solo un poema lírico sobre protección divina. Es un pacto sagrado de Dios con aquellos que deciden morar bajo su amparo, con aquellos que eligen confiar ciegamente en Él cuando el mundo entero proclama que todo es imposible, que no hay salida, que la esperanza se ha desvanecido. Es un pacto con aquellas madres, esposas e hijas que con una valentía sobrenatural se niegan rotundamente a retroceder, incluso cuando la tormenta arrecia con una furia incontrolable, lanzando sus más feroces embates. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. El Salmo 91 es un escudo invisible, pero palpable en el espíritu, que se percibe a través de la fe, aunque no se pueda ver con los ojos físicos. Es una fortaleza imperceptible, una ciudadela inexpugnable que envuelve y resguarda a quienes se refugian en Dios, a quienes hacen de Él su morada segura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase no dice el que visita ocasionalmente, ni el que pasa de vez en cuando por la casa de Dios, ni el que asiste a la iglesia esporádicamente. Dice categóricamente el que habita. Habitar implica permanecer, residir, establecerse allí, vivir en ese lugar de intimidad divina, no salir de él aunque haya conflicto exterior, aunque el mundo exterior se desmorone en caos y desesperación. Y esto es algo que muchas mujeres hoy han olvidado o quizás nunca comprendieron del todo,
que Dios no busca visitas fugaces, sino una comunión profunda y constante, una relación íntima y genuina. Él no anhela una fe de ocasión, una creencia superficial que se manifiesta solo en momentos de crisis, sino corazones que vivan diariamente bajo su sombra protectora, que hagan de su presencia su refugio permanente. Y cuando tú decides morar allí, en ese lugar de intimidad y dependencia, entonces puedes afirmar con una certeza inquebrantable, con una convicción que brota del conocimiento de Dios. Dios es mi refugio y mi fortaleza, en Él confiaré, mi alma estará segura. Pero confiar, mujer de fe, no es una tarea sencilla cuando el dolor oprime tu corazón, cuando la angustia te consume sin piedad. No es fácil cuando observas impotente cómo tus hijos toman decisiones equivocadas que los alejan de un destino de bendición. No es fácil cuando tu cónyuge se muestra distante, frío o endurecido, y sientes que un abismo se abre entre ustedes. No es fácil cuando la soledad llama a tu puerta con su lúgubre melodía y no hay nadie con quien compartir tu lamento, tu angustia más profunda. Sin embargo, el Salmo 91 fue redactado con precisión divina, fue inspirado precisamente para esos momentos, para los días en que sientes que todo te sobrepasa, que la carga es insoportable, que el peso del mundo te aplasta. Para las noches de insomnio en que el tormento te consume, para las temporadas de desierto en que el adversario te susurra, con voz insidiosa que ya no vale la pena orar, que tus plegarias son en vano. Es ahí, en el clímax de la adversidad, cuando debes abrir tu Biblia, elevar tu voz con determinación y proclamar cada palabra de este salmo como si tu existencia misma dependiera de ello. Porque en efecto así es. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Este salmo no es un mero adorno para paredes, no es un texto decorativo sin poder intrínseco. Es para clamarlo con autoridad, con el fuego del Espíritu ardiendo en tu corazón, para recitarlo 3 veces al día, no como quien repite una fórmula vacía y sin sentido, sino como quien camina por un campo de batalla minado y necesita saber que el cielo, con todos sus ejércitos, está de su lado luchando por ella. Es para proclamarlo mientras realizas tus tareas cotidianas, consciente de que cada vez que lo pronuncias, estás estableciendo un cerco espiritual inquebrantable alrededor de tu casa, una barrera invisible que las tinieblas no pueden traspasar. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa inquebrantable del Altísimo, un decreto celestial. Y esa promesa se cumplirá no porque tú seas fuerte por tus propias fuerzas, sino porque estás resguardada en aquel que es invencible, en el Todopoderoso. No porque seas perfecta o infalible, sino porque estás bajo la sombra protectora del Omnipotente, su manto de gracia te cubre. Y cuando el enemigo, en su astucia y malicia, intente irrumpir en tu hogar con discordia, con confusión, con enfermedad o con desesperanza, se encontrará con una puerta sellada, marcada con la impronta indeleble de la fe, una barrera que no podrá franquear. No por tus propias fuerzas, sino por tu constancia inquebrantable en la palabra de Dios, por tu fidelidad en la proclamación. La historia de David, el rey y salmista, es un testimonio elocuente y vívido de lo que significa vivir bajo el resguardo constante del Altísimo, de morar bajo su amparo inquebrantable. David no fue perfecto, al contrario, cometió errores monumentales, experimentó fracasos dolorosos y atravesó periodos de profunda oscuridad y desorientación espiritual. Pero hubo algo que jamás perdió, algo que lo distinguió: su total y absoluta dependencia de Dios, su reconocimiento constante de que su fuerza y su ayuda provenían únicamente del Señor. En sus días más adversos, cuando todo parecía derrumbarse a su alrededor, David no buscó la ayuda humana en primera instancia, no confió en estrategias militares o en alianzas políticas. Buscó al Señor, clamó a Él con todo su ser, y muchos eruditos sostienen, con fundamentos sólidos, que fue Él quien compuso este salmo, quien plasmó estas palabras inspiradas por el Espíritu. Porque solo alguien que ha sido perseguido implacablemente, quebrantado en lo más profundo de su alma, humillado públicamente, y aún así sostenido por la mano divina en medio de la adversidad, puede hablar con tal convicción, con tal autoridad espiritual. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. David no escribió desde la teoría académica o desde una mera especulación. Escribió desde la vivencia pura, desde la experiencia palpable del refugio divino. Escribió desde las cavernas oscuras donde se ocultaba de Saúl, su implacable perseguidor, temiendo por su vida. Escribió desde las noches de vigilia en que dudaba si vería la luz del día, si sobreviviría a las pruebas. Escribió desde los instantes en que todo parecía perdido, cuando la esperanza se desvanecía, pero Dios, en su infinita misericordia, le concedía una nueva melodía, una canción de esperanza en medio de la desolación. Y tú también puedes poseer esa misma certeza, esa inquebrantable convicción, mujer de fe,
Que aunque todo a tu alrededor se desmorone, aunque las estructuras visibles colapsen, si permaneces en la presencia de Dios, bajo su amparo, no estás perdida. Al contrario, estás en un proceso divino de edificación, de fortalecimiento de tu carácter y de tu fe. Mujer de fe, este salmo te ha sido otorgado como un don preciado, una herramienta divina para épocas como la actual, para cuando no sabes qué más hacer, para cuando tus propias palabras no logran persuadir, ni conmover, ni transformar, pero la palabra de Dios aún puede obrar el milagro. Porque no necesitas convencer a tu familia con argumentos lógicos, por más válidos que sean, necesitas cubrirlos con un manto de oración, con un cerco espiritual inquebrantable. Necesitas proclamar sobre ellos la promesa del Altísimo, el decreto divino que establece su protección y su bendición. Necesitas recordar constantemente que no estás sola librando esta batalla por tu hogar, por tus seres queridos. El Dios de los ejércitos celestiales lucha contigo, a tu lado, como tu poderoso aliado. Y cada vez que lees este salmo, imagina que estás dejando una impronta eterna en el ambiente de tu casa, que estás marcando cada rincón con la presencia divina, que estás sembrando en el ámbito espiritual una semilla poderosa que a su debido tiempo dará fruto abundante, una cosecha de milagros. Quizás hoy no observes los resultados, quizás mañana tampoco veas señales tangibles, pero el Dios que prometió que su palabra no regresaría vacía, sino que cumpliría su propósito, cumplirá su designio en tu vida y en tu hogar. Por ello, léelo al amanecer cuando el día comienza y aún desconoces lo que deparará, entregando tu jornada a Dios. Léelo al mediodía, cuando las distracciones y las inquietudes del mundo intentan desviar tu atención y robar tu paz. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Léelo por la noche, cuando el silencio puede resultar aterrador y la oscuridad intenta infundirte temor, pero tú eliges llenarlo con la voz potente y consoladora de Dios. Léelo con tus hijos, aunque no comprendan plenamente todo su significado, porque la semilla de la palabra se siembra en sus corazones. Léelo por tu esposo, aunque no lo solicite explícitamente, porque tus oraciones cubren su vida. Léelo por ti misma, mujer de fe, para que tu fe no se extinga, para que tu esperanza no flaquee ante la adversidad. El Salmo 91 no es solo una oración. Es un escudo impenetrable, un grito de guerra que proclama victoria, una declaración de vida en medio del valle de sombra de muerte. Y tú, mujer de fe, has sido llamada con un propósito divino para enarbolarlo como bandera en tu casa, no para resignarte a las circunstancias, no para rendirte ante los desafíos, sino para creer una vez más, con una fe renovada, que Dios sigue actuando, que su poder no tiene límites y que Él no ha olvidado ninguna de tus lágrimas, cada gota derramada en su presencia. Porque mientras tú proclamas su palabra con convicción, Él prepara el milagro que aún no has vislumbrado, el milagro que cambiará tu historia. Hay un punto decisivo y crucial en la vida de toda mujer creyente en el que debe tomar una resolución radical, una decisión que marcará su destino. Continuar viviendo como una víctima pasiva de las circunstancias, arrastrada por la corriente de los problemas, o levantarse con la dignidad y el poder de una intercesora ungida por el Espíritu Santo, tomando su lugar en la batalla espiritual. Porque aunque el mundo con sus voces engañosas intente persuadirte de que eres débil, excesivamente emocional, frágil o insignificante, la palabra de Dios afirma rotundamente lo contrario. En Cristo Jesús tú eres fuerte, eres más que vencedora, estás equipada con armadura divina, estás revestida de su gloria y de su poder. Y cuando una mujer se apropia de esta verdad, cuando la internaliza y la vive, el infierno mismo tiembla, sus cimientos se estremecen y sus planes se desbaratan. El adversario, el enemigo de tu alma, no teme a una mujer religiosa, a alguien que solo cumple con ritos externos sin un corazón transformado. No se inquieta por alguien que solo repite palabras sin fe genuina, desprovistas de poder. Pero sí se estremece, se atemoriza cuando una mujer sencilla, quizás silenciosa a los ojos del mundo, tal vez ignorada por muchos, se levanta de madrugada. Abre su Biblia con manos temblorosas pero llenas de fe, y comienza a proclamar el Salmo con el fuego del Espíritu ardiendo en su corazón, con una pasión que no puede ser contenida. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador, porque esa mujer en ese acto de obediencia y fe está despertando su autoridad espiritual, está ocupando el lugar que le corresponde en el ejército divino, está declarando con audacia y determinación: no permitiré que el enemigo destruya mi casa, no permitiré que el temor domine mi mente y me robe la paz. No permitiré que mi familia se pierda mientras yo tenga aliento de vida, mientras yo pueda clamar a Dios. Y ahí, en ese instante de decisión, comienza una guerra santa, una contienda sagrada, no una guerra de gritos estériles, de reproches o de discusiones carnales. Es una guerra librada en lo oculto, en el ámbito espiritual, una guerra silenciosa pero formidable en su impacto,
Una guerra donde las armas no son carnales, humanas, sino espirituales, divinamente poderosas para derribar fortalezas. Una guerra donde el Salmo 91 no es un simple texto, sino una espada afilada que hiere al enemigo. Una guerra donde cada versículo leído con fe es una flecha lanzada con precisión contra el adversario, impactando sus planes. Y tú, mujer de Dios, has sido convocada, llamada con un propósito eterno a esa batalla. No importa si te sientes pequeña, insignificante a tus propios ojos. No importa si crees que no sabes orar adecuadamente, con las palabras correctas. No importa si tu pasado está repleto de errores, de fallas, de decisiones equivocadas, porque la gracia de Dios es mayor. Cuando una mujer de fe se levanta con la palabra en la mano y el espíritu en el corazón, se convierte en una amenaza formidable para todo el infierno. Porque la autoridad espiritual no proviene del conocimiento intelectual acumulado, sino de la intimidad profunda y constante con Dios, de una relación viva y personal con Él. Y cuando vives morando bajo su amparo, cuando haces del Altísimo tu morada diaria, tu refugio constante, no solo sobrevives a las pruebas, sino que vences con victoria rotunda. Rememoremos el ejemplo de Débora. En una época de Israel en que los hombres se habían acobardado, donde el pueblo estaba oprimido por sus enemigos y desprovisto de liderazgo, Dios levantó a una mujer, una jueza, para guiar la batalla y liberar a su nación. No fue una casualidad del destino, fue un llamado divino, una respuesta del cielo a la necesidad apremiante de alguien que tuviera fe, que se atreviera a creer más allá de las circunstancias. Y Débora creyó, se puso de pie con valentía, asumió su rol de liderazgo y la victoria fue ineludible, rotunda. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Porque no es el tamaño del adversario lo que define el desenlace de la batalla, sino la obediencia de un corazón dispuesto, de un espíritu sometido a la voluntad de Dios. Tú también puedes ser esa Débora en tu hogar, esa mujer de valentía espiritual, esa mujer que no espera que los demás cambien para tomar acción, sino que comienza a transformarse ella misma, a ser un catalizador de cambio. Que no espera ver señales tangibles para creer, sino que se convierte ella misma en señal, en testimonio viviente del poder de Dios. Que no espera poseer fuerza propia, sino que clama al Dios que la otorga en abundancia a quienes la buscan. Porque a veces Dios no modificará tu entorno de inmediato, no cambiará las circunstancias externas al instante, pero te cambiará a ti para que puedas resistirlas, para que tu espíritu sea inquebrantable. Y cuando tú te transformas interiormente, cuando tu carácter se alinea con el propósito divino, todo a tu alrededor comienza a alinearse con ese mismo propósito, como piezas de un rompecabezas que encuentran su lugar. Cuando lees el Salmo 3 veces al día, estás adiestrando tu espíritu, estás nutriendo tu fe como se riega una planta, estás disciplinando tu alma para no depender de emociones volátiles, sino de convicciones eternas e inmutables. Estás enseñando a tu carne, a tus deseos naturales que ya no gobierna sobre ti. Estás declarando con tu vida, con cada acto de obediencia: mi esperanza no reside en lo que veo, en lo que es perceptible a los sentidos, sino en lo que Dios prometió en su palabra inquebrantable. Y ese tipo de fe, mujer de Dios, es irresistible para el cielo. Conmueve el corazón del Padre. Existe un poder sobrenatural en la reiteración con fe, no en repetir por mera costumbre o por obligación, sino en repetir con revelación, con un entendimiento más profundo de la verdad divina. Porque cada vez que lo proclamas, el Espíritu Santo te otorga una nueva iluminación, una nueva perspectiva, una verdad que antes estaba oculta. El mismo versículo que ayer no te conmovió, que pasó desapercibido, hoy puede quebrantar tu alma, tocar lo más profundo de tu ser. La misma promesa que antes parecía lejana, inalcanzable, hoy se convierte en tu ancla, tu sostén en la tormenta, porque la palabra de Dios es viviente, dinámica, y responde al corazón que la busca con sinceridad, con sed de Dios. Imagina por un momento tu casa no solo como una estructura física, sino como un vasto campo espiritual. En él hay semillas sembradas por la vida, algunas benéficas de bendición y otras perjudiciales de aflicción. Hay palabras que fueron pronunciadas en el pasado, hirientes o desalentadoras, que dejaron cicatrices profundas. Hay heridas emocionales y espirituales que marcaron a quienes habitan allí. Hay decisiones que acarrearon consecuencias no deseadas. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Pero ahora tú te encuentras allí, en ese campo, y posees la semilla poderosa de la palabra de Dios. Y cada vez que lees el Salmo, estás sembrando una promesa divina en ese terreno espiritual. Cada vez que lo declaras, estás regando esperanza, nutriendo la fe, permitiendo que la vida brote. Cada vez que lo reiteras, estás extirpando la cizaña del miedo que paraliza, del rencor que envenena, de la desesperanza que consume. Y llegará el día, créelo con todo tu ser,
en que tu casa se convertirá en un remanso de paz, un santuario de tranquilidad. No porque todo sea perfecto, porque la perfección plena solo se alcanza en la eternidad, sino porque la presencia de Dios habita allí, porque tú has resuelto llenarla con su palabra, con su gloria. Porque en lugar de gritar en la carne, en la frustración humana, aprendiste a clamar en el Espíritu, con el poder divino. Porque en lugar de lamentarte, comenzaste a declarar la verdad de Dios sobre tu hogar. Porque en lugar de rendirte ante la adversidad, decidiste adorar al que es digno. Quizás nadie aplauda tus esfuerzos silenciosos. Tal vez nadie comprenda la profundidad de tus lágrimas derramadas en soledad. Quizás piensen que estás exagerando, que tu fe es extrema, pero el cielo te está observando con atención, y el Dios que ve en lo secreto, en lo íntimo de tu corazón, recompensará en público, te glorificará ante todos. Él honrará tu lealtad inquebrantable, tu fidelidad. Él no ignorará tu súplica más sentida. Él defenderá tu causa con poder y justicia, porque Él es justo y su palabra jamás falla, jamás regresa vacía. Así como Dios escuchó el clamor desesperado de Agar en el desierto, en su momento de mayor desamparo, así como observó las lágrimas silenciosas de Ana en el templo, en su profunda aflicción, así como se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, transformando su vida, Él te ve a ti ahora mismo. Te ve con la Biblia abierta, con las páginas desgastadas por el uso. Te ve con el corazón quebrantado, sí, pero firme en la fe. Te ve cansada, exhausta por la lucha, pero resuelta a no rendirte. Y Él te dice con voz tierna pero poderosa, no estás sola, yo estoy contigo en cada paso de tu camino, yo lucharé por ti y defenderé tu causa. Solo permanece bajo mi sombra protectora, bajo mi amparo. Por eso, no bajes los brazos, no desistas de tu propósito, no dejes de leer, no dejes de declarar su palabra. Sigue levantándote cada día, incluso con los ojos hinchados por el llanto, porque lo que estás haciendo tiene un peso eterno, una trascendencia que va más allá de lo visible. Estás construyendo un legado de fe, estás marcando una generación con la impronta divina, estás siendo el conducto, el canal por el cual Dios se manifestará poderosamente en tu hogar. Y aunque no lo percibas siempre con tus sentidos, el infierno con todas sus huestes lo sabe. Cuando abres tu boca y proclamas la palabra de Dios con autoridad, las tinieblas retroceden aterrorizadas porque el poder no reside en ti, sino en aquel que vive en ti, en el Cristo resucitado. Y si Dios está contigo, ¿quién entonces podrá oponérsete con éxito? ¿Quién podrá derrotarte? Existe una verdad inmutable que transforma por completo la manera en que una mujer creyente afronta su vida espiritual. La palabra de Dios no solo consuela el alma atribulada, también protege con un poder inigualable. Cuando lees el Salmo 91 3 veces al día, con una fe inquebrantable, estás edificando un santuario invisible en tu hogar, estás delineando una frontera espiritual que el adversario no puede cruzar, un límite infranqueable para las tinieblas. Estás declarando con autoridad profética que tu hogar no es un terreno libre para las fuerzas de la oscuridad, sino una morada sagrada de la presencia del Altísimo. Porque cada versículo leído con fe es como una piedra preciosa colocada en el muro de protección que rodea tu casa, un muro espiritual que no es visible a los ojos naturales, pero que es real, sólido y efectivo en el mundo espiritual. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Puedes sentir el peso, la magnitud de esta promesa divina resonando en tu espíritu. No estás sola en medio del combate espiritual. Hay un amparo divino, una protección sobrenatural, un escudo viviente, un muro erigido por la fidelidad inquebrantable de Dios. Pero ese amparo no se activa con rituales vacíos, con repeticiones sin convicción. Se activa con fe genuina, con perseverancia incesante, con esa determinación férrea que sentencia. Hoy también lo leeré aunque no sienta nada, aunque la emoción no me acompañe. Aunque todo siga igual, seguiré proclamando esta palabra sobre mi vida, porque no se trata de lo que sientes, sino de lo que crees. Y cuando decides creer, el escudo se eleva protegiéndote. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Aunque tus ojos naturales no perciban un cambio inmediato, en el ámbito invisible, en el mundo espiritual ya hay movimiento, ya hay una intervención divina en curso. Ya hay seres celestiales en guardia protegiéndote, ya hay tinieblas retrocediendo ante la luz, porque tú no estás repitiendo palabras humanas frágiles y limitadas. Estás repitiendo la verdad eterna de Dios, su palabra inmutable que tiene poder para crear y transformar. Estás cubriéndote con su lealtad, envolviendo tu alma en su promesa inquebrantable. El Salmo 91 no declara que el mal no vendrá a tu vida, que estarás exenta de pruebas o desafíos. Dice que no te afectará, que no temerás al terror nocturno, ni a la flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en oscuridad. Esto significa que la presencia del mal, la adversidad, es real en este mundo, pero su poder sobre ti está limitado.
circunscrito por la soberanía de Dios. Porque el mismo Dios que permitió la tormenta, que permitió la prueba, ha establecido los límites de hasta dónde puede llegar el mal, de hasta dónde puede afectarte. Y ese límite, mujer de fe, está marcado por tu fe, por tu comunión íntima con el Altísimo, por tu permanencia bajo su amparo. ¿Cuántas veces has sentido temor sin saber la razón, una angustia inexplicable que te oprime? ¿Cuántas veces una atmósfera pesada, densa, ha invadido tu hogar sin que comprendieras su origen? ¿Cuántas veces te has sentido atacada sin motivo aparente, exhausta sin explicación lógica o triste sin razón discernible? Muchas veces estas sensaciones no son de índole física ni emocional. Son de origen espiritual. Son dardos invisibles lanzados por el enemigo, flechas incendiarias dirigidas contra ti y tu familia, pero Dios no te ha dejado indefensa. Él te ha provisto una armadura completa, y el Salmo es una parte esencial de ella. Cada palabra que pronuncias al leerlo es como una barrera poderosa que repele el veneno del enemigo. Cada vez que declaras con convicción, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, estás haciendo una afirmación profética, un decreto espiritual que el enemigo no puede desatender ni ignorar. Y aunque él intente rodearte, aunque insista en sus ataques, hay algo que lo detiene, una fuerza superior. La palabra activa de Dios pronunciada con autoridad y creída con fe inquebrantable, no solo pensada ni leída en silencio, sino declarada en voz alta con autoridad espiritual, es un arma invencible. Muchas mujeres buscan protección en lo natural, cierran puertas con más candados, instalan cámaras de seguridad, procuran seguridad humana y todo ello es válido y prudente. Pero la verdadera protección, la que abarca todas las esferas, comienza en el espíritu, comienza en la oración constante, comienza cuando una mujer de fe se levanta de madrugada y cubre su casa con la sangre del Cordero, cuando se planta en la entrada de su hogar y declara con voz firme: en esta casa no entra el miedo, en esta casa no reina la enfermedad, en esta casa hay luz, hay vida, hay paz. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Porque esta es una mujer que comprende que la guerra es real, que la contienda espiritual es una realidad tangible, pero que Dios ha prometido luchar por ella, ser su defensor. Piensa en Moisés y el pueblo de Israel en Egipto. Cuando Dios ordenó que cada familia hebrea ungiera con sangre los dinteles de su casa, ellos obedecieron con fe, y esa sangre en la puerta fue lo que protegió a sus primogénitos del ángel de la muerte. Fue un acto de fe, un acto profético con una poderosa implicación espiritual. Y hoy tú también puedes sellar tu casa con una señal, no con sangre literal, sino con la palabra viviente de Dios que brota de tu boca, con el salmo que lees 3 veces al día, creyendo con todo tu ser que esa verdad es más poderosa que cualquier maldición ancestral, que cualquier diagnóstico médico adverso, que cualquier intento del adversario de traer ruina. Porque hay cosas que no tocarán tu casa, no porque seas fuerte en ti misma, sino porque estás resguardada y protegida en Cristo Jesús. Hay enfermedades que pasarán de largo sin encontrar morada en tu hogar. Hay ataques espirituales que no encontrarán entrada. Hay trampas del enemigo que serán reveladas antes de tiempo, desbaratadas antes de que puedan causarte daño. Todo esto ocurre porque te aferraste a la palabra de Dios, porque hiciste de ese salmo tu oración constante, tu refugio, porque no te rendiste ante el cansancio físico, ni ante la burla de otros, ni ante la indiferencia de aquellos que no comprenden la profundidad de tu fe. Y el Señor en su infinita fidelidad te dice hoy: aunque pases por el fuego de la prueba, no te quemarás. Aunque andes por las aguas profundas de la aflicción, no te ahogarás, porque yo estaré contigo. Esa es su promesa inquebrantable, su pacto eterno. Él es el Dios que se introduce contigo en el horno de fuego, como hizo con los 3 jóvenes hebreos, librándolos de las llamas. Es el Dios que envía seres celestiales para sellar la boca de los leones, como hizo con Daniel en el foso. Es el Dios que transforma la prisión en un lugar de canto y adoración, como ocurrió con Pablo y Silas. Y es el mismo Dios que ahora se encuentra en tu sala, en tu cocina, en tu habitación, protegiendo tu casa mientras tú proclamas su palabra con fe. No subestimes el poder de lo que estás realizando. Cada lectura del Salmo es un acto de guerra espiritual. Cada proclamación es una orden dada en el Espíritu, una declaración que altera la realidad invisible. Cada palabra que emana de tu boca es una semilla poderosa que producirá fruto a su tiempo, y aunque muchos no lo perciban, el cielo lo registra todo. Los seres celestiales se activan en respuesta. El infierno retrocede aterrorizado y tu casa se convierte poco a poco en un santuario, un lugar de encuentro con la presencia divina. No porque todo sea perfecto, sino porque allí reside Dios, el Santo de Israel. Así que no te detengas.
Sigue leyendo, sigue creyendo, sigue elevando ese escudo invisible que es su verdad, porque vendrán días en los que mirarás hacia atrás y exclamarás con gratitud: si no fuera por el Señor que estuvo conmigo, no habría perseverado. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Y entonces sabrás con certeza que cada vez que leíste el Salmo, estabas edificando una fortaleza eterna, un legado imperecedero de fe para las generaciones futuras. Cuando una mujer decide inundar su hogar con la palabra viva de Dios, todo comienza a transformarse, no siempre de manera explosiva o con milagros instantáneos, pero sí sin duda alguna de forma profunda, auténtica y transfiguradora, porque la palabra sembrada nunca carece de fruto. Siempre cumple su propósito, y cuando el Salmo es leído con fe inquebrantable 3 veces al día, se inicia un proceso silencioso pero imparable de metamorfosis espiritual. La atmósfera espiritual del hogar se armoniza progresivamente con el reino de Dios, con sus principios de paz y orden. El corazón de los hijos, aunque en un principio pueda parecer rebelde o endurecido, empieza a ser conmovido por la presencia divina que permea el ambiente. El espíritu del cónyuge, aunque distante o ajeno a la fe, empieza a ser tocado por una fuerza que trasciende la comprensión humana. Y tú, mujer de fe, con el tiempo comenzarás a percibir indicios sutiles, pero innegables, de que Dios está obrando más allá de lo que imaginabas, de formas que no podías concebir. Con frecuencia oramos para que Dios altere directamente las circunstancias externas, para que cambie los eventos que nos rodean, pero lo que Dios anhela primero es llenar el ambiente, porque cuando el ambiente se modifica, los corazones se abren, se hacen receptivos a su voz. Cuando la atmósfera de un lugar se purifica con la presencia de Dios, todo lo que está desordenado, lo que está fuera de lugar, comienza a enderezarse, a alinearse con el propósito divino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando haces del Salmo 91 tu declaración diaria, tu estilo de vida. Estás creando un ambiente propicio, un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede morar libremente, donde su poder se manifiesta. Estás invitando al cielo a tomar el control absoluto de cada rincón de tu casa, de cada vida que allí habita. Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es una de las promesas más reconfortantes del Salmo. No dice porque ha entendido todo con su intelecto, ni porque ha sido perfecta en su caminar. Dice claramente porque ha puesto su amor en mí. Qué maravilloso es saber que Dios no requiere una fe sofisticada, una teología compleja o una perfección inmaculada. Él responde al amor sincero, al corazón rendido por completo a Él, al alma que se aferra a Él incluso cuando no comprende lo que está viviendo, cuando la confusión la embarga. Esa eres tú, mujer de fe, y por eso Él te promete con absoluta certeza: te libraré, te pondré en alto, te guardaré. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Cuando comienzas a pronunciar esa palabra con fe, algo empieza a brotar desde lo más profundo de ti. Una fe más sólida, más arraigada, inamovible ante las tormentas. Una serenidad que no depende de las noticias externas ni de las emociones volátiles, sino de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Un sosiego interior que proviene de la certeza de saber que no estás sola, que el Altísimo camina contigo. Y eso modifica tu manera de hablar, cambia tu tono de voz, altera tus reacciones ante los desafíos. Tu casa poco a poco deja de ser un lugar de tensiones constantes, de conflictos recurrentes, y se convierte en un refugio de paz y armonía, no solo para ti, sino para todos los que allí viven. Y es que la mujer que inunda su hogar con la palabra de Dios, que la siembra en cada rincón, se convierte en un pilar espiritual inquebrantable para su familia. Ella no necesita imponerse con gritos o con fuerza física para ejercer su autoridad. Su verdadera autoridad no reside en el volumen de su voz, sino en su comunión íntima y profunda con Dios. Sus palabras tienen peso y poder porque su vida tiene fundamento en la roca eterna. Sus oraciones son escuchadas no por ser extensas o elocuentes, sino porque emanan de un corazón rebosante de fe, de una relación genuina con el Padre. Como Abigail, quien con sabiduría, mansedumbre y un discernimiento espiritual profundo, evitó un derramamiento de sangre en su casa y en su familia, intercediendo con valor. Como Esther, quien con ayuno y oración y una valentía inquebrantable cambió el destino de su pueblo salvándolos de la aniquilación. Como tantas otras mujeres que no fueron célebres en la historia, no figuraron en los anales de la fama, pero transformaron historias enteras desde la intimidad de su hogar, desde el secreto de su relación con Dios. Dios no busca celebridades espirituales, no busca figuras públicas que impresionen a las multitudes. Busca mujeres sencillas, humildes de corazón, que crean verdaderamente en Él. Mujeres que aunque nadie las vea sean leales en su búsqueda, que aunque nadie las aplauda sigan orando con perseverancia,
que aunque no reciban reconocimiento o gratitud, sigan sembrando la palabra de Dios como quien riega un campo árido, esperando con fe la lluvia de su bendición. Porque la Biblia dice claramente que el que siembra con lágrimas, con regocijo segará, y tú, mujer de fe, no estás sembrando en vano. Cada lectura, cada proclamación, cada acto de obediencia, cada lágrima derramada en oración, está siendo registrado con precisión en el cielo, en los libros celestiales, y llegará el día de la cosecha, el momento de la manifestación de tus oraciones. Habrá un momento en que te asombrarás, te maravillarás cuando tu hijo te mire con otros ojos, con un entendimiento renovado, cuando tu esposo comience a indagar sobre Dios, sobre la fe con un interés genuino. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador, cuando la paz divina reine en tu mesa, disipando la discordia. Y entonces comprenderás con claridad que fue Dios quien obró, que fue Él quien movió las piezas, quien orquestó los eventos, que fue su espíritu el que tocó los corazones endurecidos. Pero también sabrás con una profunda satisfacción que tú participaste activamente en esa obra divina, que tu perseverancia, tu obediencia, tu fe sencilla pero firme, abrieron la puerta para que el milagro entrara y se manifestara en tu hogar. Y si hoy en este instante aún no percibes nada tangible, no te desalientes, mujer valiente. La semilla no germina en el mismo instante en que se siembra, hay un proceso natural y espiritual. Hay días de sol y días de sombra, hay estaciones de espera y de crecimiento silencioso, pero mientras tú sigas leyendo el Salmo, sigas proclamando esa palabra viva, sigas morando bajo el abrigo del Altísimo, Dios seguirá trabajando incansablemente en lo secreto. A veces la transformación comienza por ti misma. Dios empieza a concederte más paciencia, una sabiduría sobrenatural, una templanza que te permite reaccionar con gracia. Y tú misma te conviertes en una presencia diferente en tu casa, una influencia de paz y luz. Ya no eres solo una madre o una esposa más. Eres un canal de bendición, eres una embajadora del cielo en tu propio hogar. Y aunque nadie lo diga en voz alta, aunque no te lo expresen directamente, los que viven contigo lo notan, perciben la diferencia. Porque donde está la presencia de Dios, hay vida abundante, hay luz que disipa las tinieblas, hay calma en medio del caos. Y no es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero ya no te arrastran, ya no te roban la fe, ya no tienen el mismo poder para oprimirte, porque tú sabes dónde estás enraizada, porque tú sabes que cada vez que proclamas el Salmo, estás afirmando tu confianza inquebrantable en el único que no falla, en la roca de tu salvación. Y esa convicción profunda te fortalece, te estabiliza, te convierte en luz en medio de la oscuridad. Mujer de fe, no subestimes lo que estás llevando a cabo. No pienses que es insignificante, que tus esfuerzos son vanos. No escuches las voces engañosas que susurran que nada está sucediendo, porque Dios está realizando más de lo que imaginas. Él está preparando el terreno, está ablandando corazones que parecían impermeables, está alineando circunstancias que parecían irreconciliables, y tú eres parte esencial de ese milagro. Tú con tu voz sencilla, tú con tu Biblia abierta, tú con tu alma dispuesta y tu espíritu anhelante, tú con tu salmo recitado 3 veces al día, estás siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y llegará el momento, sí, llegará, en que mirarás hacia atrás y comprenderás que cada palabra sembrada fue una piedra angular colocada en la construcción de una nueva historia, una historia de restauración, de salvación, de victoria. Y sabrás que no fue en vano, que todo lo que hiciste en lo secreto de tu intimidad con Dios, Él lo recompensó a la vista de todos. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador, porque cuando una mujer inunda su casa con la palabra de Dios, está preparando el camino para que la gloria de Dios habite plenamente en ella. No todas las batallas se ganan con gritos o con elocuencia, no todas las guerras se vencen con fuerza física o con estrategias humanas. Hay guerras espirituales que solo se conquistan con perseverancia inquebrantable, con constancia incesante, con una fidelidad silenciosa que no desmaya. Y cuando una mujer decide proclamar el Salmo 3 veces al día, aún sin ver resultados inmediatos, sin sentir nada palpable, está entrando en una dimensión de fe que conmueve el corazón de Dios, que lo mueve a la acción. Porque no es fácil orar cuando no hay respuestas visibles, cuando el cielo parece enmudecido. No es fácil proclamar promesas cuando todo a tu alrededor parece contradecirlas, cuando la realidad grita lo opuesto. No es fácil permanecer firme cuando el entorno te grita que te rindas, que desistas, que tu lucha es inútil. Pero es justamente ahí, en ese punto de quiebre, donde se manifiesta la verdadera fe, no la que se ve en los días buenos, cuando todo es fácil, sino la que se pone a prueba en el valle de sombra y de oscuridad. La palabra de Dios es viviente, sí, pero solo se activa, solo cobra poder en quien decide creerla con todo su ser.
Y muchas veces, lo que el adversario más anhela, su estrategia más recurrente, es robarte la perseverancia, porque sabe que si logras mantenerte firme, si no desistes, su derrota es segura y su plan fracasará. Por eso intentará hacerte creer que estás perdiendo el tiempo, que tus esfuerzos son inútiles. Te susurrará con voz insidiosa que no tiene sentido repetir ese salmo todos los días, que es una práctica sin fruto. Te dirá que es solo una ilusión, un autoengaño, que tu familia no cambiará, que tus hijos no regresarán, que tu esposo seguirá igual de distante. Pero él miente porque sabe que si tú no te rindes, si tu fe permanece inquebrantable, el cielo se abrirá a tu favor y las bendiciones descenderán. Y cuando lees el salmo con ese espíritu de resistencia divina, cuando lo proclamas con lágrimas en los ojos pero sin soltar la palabra de tu boca, estás haciendo algo que incomoda profundamente al infierno. Estás declarando que tu confianza no reside en las circunstancias cambiantes, sino en el Dios eterno que prometió y que es fiel para cumplir. Estás afirmando que no necesitas ver para creer, porque tu fe se fundamenta en lo eterno, en lo inmutable. Y esa clase de fe, amada mujer, provoca milagros extraordinarios. Quizás no de inmediato, quizás no de la manera exacta que esperas, pero tarde o temprano, lo que Dios prometió se manifestará en tu vida y en tu hogar, porque su palabra jamás regresa vacía. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Recuerda la historia de la mujer cananea que con una fe audaz se acercó a Jesús clamando desesperadamente por su hija poseída por un demonio. Era extranjera, no tenía ningún derecho aparente según la ley judía, pero poseía una fe gigantesca. Y aunque Jesús en un principio guardó silencio, ella no se apartó, no se desanimó. Aunque los discípulos intentaron silenciarla, ella insistió con persistencia. Aunque fue probada con palabras aparentemente duras, no se ofendió, no retrocedió. Porque ella sabía con una certeza inquebrantable que estaba ante aquel que podía sanar a su hija, y su perseverancia, su fe tenaz, quebrantó la resistencia. Jesús mismo exclamó con admiración y gozo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y sabes que su hija fue sanada en ese mismo instante en el acto. Ese es el poder de una mujer que no se rinde, que no desmaya ante la adversidad. Una mujer que sigue clamando cuando todos le aseguran que ya no hay esperanza, que es inútil seguir. Una mujer que sigue creyendo, aunque el silencio de Dios parezca ser la única respuesta a sus oraciones. Una mujer que proclama la palabra cada día como quien golpea una puerta una y otra vez, sin descanso, hasta que ésta se abre de par en par. Jesús mismo dijo que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pero hay que seguir llamando, hay que seguir buscando, hay que seguir proclamando la palabra con persistencia. Cada vez que lees el Salmo y lo haces con un corazón rendido a Dios, con una fe expectante, estás golpeando las puertas del cielo, y llegará el momento en que esas puertas se abrirán para ti. Porque Dios no ignora al que persevera en la fe. Él honra al que no se detiene, al que no desiste. Él recompensa al que cree, incluso cuando no comprende los tiempos o los métodos divinos. Y tú, mujer de fe, estás siendo forjada en ese crisol de la perseverancia, estás siendo moldeada por la mano de Dios. Porque Dios no solo desea transformar tu casa, desea fortalecer tu espíritu, desea enseñarte a combatir con su palabra viva, desea hacer de ti una guerrera espiritual que no huye de la batalla, sino que permanece firme. Con frecuencia, el milagro se retrasa en su manifestación visible, no por falta de poder de Dios, sino porque Él está edificando algo más profundo en ti. Está eradicando el temor que te paraliza, está rompiendo la dependencia de lo visible, de lo tangible, está enseñándote a caminar por fe, no por vista. Y cuando tú atraviesas ese proceso sin soltar su mano, te vuelves invencible, porque ya no dependes de lo externo, de las circunstancias para tu paz o tu gozo. Porque tu paz ya no proviene del entorno caótico, sino de la presencia inquebrantable de Dios en ti. Porque tu seguridad no está en las personas o en las posesiones, sino en la roca eterna que es Cristo Jesús. Y es entonces cuando el Salmo adquiere un significado diferente. Ya no es solo una protección contra el mal, es una declaración de identidad de quién eres en Dios. Ya no es solo una promesa lejana, es una realidad vivida, experimentada en lo más íntimo de tu ser. Ya no lo lees solo por necesidad, por la búsqueda de una solución. Lo lees porque sabes quién eres, porque sabes a quién perteneces, porque sabes que estás resguardada bajo las alas del Omnipotente, y ahí nadie, ninguna fuerza maligna puede tocarte ni dañarte. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Dios no te llamó para vivir una fe superficial, una vida cristiana tibia. Te llamó para caminar sobre las aguas de la incertidumbre, para creer contra toda esperanza humana, para declarar vida donde hay muerte, para traer luz donde hay oscuridad.
Y cada vez que proclamas ese salmo con fe, estás siendo parte de esa obra eterna, estás plantando raíces profundas en la verdad divina, estás empujando la oscuridad, estás sosteniendo tu casa con tus rodillas, con tus oraciones. No es en vano, aunque todo parezca igual por un tiempo, aunque no haya señales visibles, aunque te duela seguir, cada lectura del salmo es una batalla ganada en el espíritu. Cada palabra declarada es una piedra que hiere al gigante del temor y la desesperanza. Cada vez que eliges creer, aunque no veas nada, Dios lo anota en el cielo, lo registra en sus anales. Y llegará el día en que cosecharás lo que sembraste con lágrimas y fe, no porque lo merezcas por tus propios méritos, sino porque su gracia es fiel, porque Él honra la fe, porque Él no se olvida de los que claman a Él día y noche sin cesar. Recuerda, el adversario no puede resistir a una mujer de rodillas, a una mujer que intercede con fervor. Puede gritar, puede atacar, puede intentar confundir, pero cuando ve a una mujer con la Biblia abierta, con el rostro en tierra en humildad y con el salmo en los labios, sabe que está derrotado, que su poder es nulo. Porque esa mujer está rodeada de fuego divino, esa mujer está revestida de promesas inquebrantables, esa mujer está respaldada por el cielo, por los ejércitos celestiales, y nada puede detener a una hija de Dios que decidió no rendirse jamás. Así que sigue leyendo el Salmo, aunque nadie te acompañe en tu devoción, aunque te sientas sola en tu lucha. Decláralo aunque te duela el alma, aunque la voz te tiemble. Proclámalo aunque te llamen fanática, aunque te critiquen, porque tú sabes quién eres en Cristo, tú sabes a quién sirves, tú sabes en quién has depositado tu fe y tu esperanza. Y el Dios que te llamó es fiel para cumplir cada palabra de su promesa, no a tu manera, no en tu tiempo, pero sí con perfección, con un diseño divino, porque Él nunca llega tarde. Él llega en el momento preciso para demostrar que el poder no residía en ti, sino en su fidelidad que nunca falla. Llega un instante en que la atmósfera de tu hogar se transforma. No sabes cómo explicarlo lógicamente, pero lo sientes, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo en tu casa comienza a adquirir un matiz diferente, una vibración espiritual. No es que todos se hayan convertido de un día para otro, no es que los problemas hayan desaparecido mágicamente, pero algo ha cambiado y tú lo sabes. Hay más paz, hay más orden, hay más esperanza, hay más vida, y no es una casualidad, es la presencia innegable de Dios habitando en tu hogar. Porque cuando una mujer lee el Salmo 3 veces al día con fe inquebrantable, con constancia incesante, con lágrimas sinceras y determinación férrea, algo comienza a suceder más allá de lo que los ojos pueden percibir. La palabra va purificando el ambiente, disipando toda tiniebla, va restaurando lo que estaba torcido, lo que estaba desalineado. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Va sanando heridas ancestrales, aquellas que pasaron de generación en generación. Va quebrantando fortalezas espirituales que se habían erigido durante años, barreras invisibles que impedían el fluir de la bendición. Y de repente aquello que antes era solo una casa, una estructura de paredes, se metamorfosea en un altar, un lugar de adoración y encuentro con lo divino. Dios no mora donde hay mera religiosidad, donde hay ritos vacíos, sino donde hay sinceridad de corazón y espíritu quebrantado. No necesita paredes de mármol ni oraciones intrincadas o elocuentes. Él se manifiesta en la sencillez de un corazón humilde, en el espíritu humillado ante su majestad, en el alma que clama día y noche diciendo: Señor, entra en mi casa, toma el control absoluto, habita aquí, haz de este lugar tu morada permanente. Y cuando ese clamor es incesante, cuando va acompañado por la palabra proclamada con fe, el cielo no resiste. Dios desciende con su gloria, Dios se queda, Dios inunda cada rincón, cada habitación, cada espacio con su presencia. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Esta promesa del Salmo no es poética, no es una figura literaria, es literal, es una verdad tangible. Es Dios mismo diciendo: si tú me llamas, yo vengo. Si tú me buscas, yo respondo. Si tú me invitas, yo permanezco contigo. Y cuando Él está presente, todo se transforma. No de afuera hacia adentro por imposición externa, sino de adentro hacia afuera desde el corazón. Cambia tu estado de ánimo, tu semblante. Cambia tu mente, tus pensamientos se alinean con los de Cristo. Cambia tu manera de hablar, tus palabras se vuelven de bendición. Cambia tu forma de reaccionar ante los desafíos, ahora con sabiduría y gracia. Cambia la dirección espiritual de tu familia, porque la presencia de Dios no entra para hacer una visita fugaz, sino para ser el dueño y soberano de todo. Existe un ejemplo glorioso en la Escritura que nos ilustra esto con poder inigualable. La mujer sunamita, una mujer sin nombre en el relato bíblico, pero con un discernimiento espiritual extraordinario. Ella reconoció que Eliseo, el profeta de Dios, era un hombre santo y sin que nadie se lo pidiera, preparó una habitación especial para él en su casa,
un lugar con cama, mesa, silla y candelero, un espacio exclusivo y dedicado para que la presencia profética de Dios habitara. Y a causa de esa actitud de servicio y reverencia, su vida fue transformada radicalmente. Aquella mujer estéril durante años, sin esperanza de tener descendencia, recibió una promesa divina y su hijo nació. Y cuando ese hijo, años más tarde, falleció inesperadamente, fue en ese mismo cuarto, en ese lugar preparado para lo sagrado, donde volvió a la vida por el poder de Dios. ¿Comprendes lo que ocurre, mujer de fe, cuando preparas tu casa para Dios, cuando le haces un lugar en tu vida diaria? Lo imposible se vuelve posible, lo muerto revive, lo estéril da fruto. Lo perdido es hallado, no porque merezcamos algo por nuestros propios méritos, sino porque la presencia de Dios lo cambia todo, lo transforma y lo redime. Y tú, mujer de fe, estás haciendo exactamente eso cada vez que lees el Salmo con un corazón dispuesto. Estás construyendo una habitación para Dios en tu casa, no con paredes y ladrillos, sino con palabra y fe. Estás diciendo con cada pronunciación: aquí en esta sala, en esta cocina, en este cuarto, Señor, te hago un lugar. No solo quiero visitarte los domingos en la iglesia. Quiero que vivas aquí, que descanses aquí, que gobiernes aquí, que seas el rey de mi hogar. Y Dios no desprecia ese clamor sincero. Él lo honra, Él lo responde, Él lo llena con su gloria inefable. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Hay hogares que están decorados con una belleza exterior deslumbrante, con lujos y comodidades, pero vacíos por dentro, carentes de paz y propósito. Y hay casas sencillas, humildes, que no poseen lujos materiales, pero tienen algo que el mundo, con todo su dinero y poder, no puede adquirir: la paz de Dios reinando entre sus paredes. Y esa paz, esa serenidad, llega cuando hay una mujer que no cesa de proclamar la palabra, que inunda cada espacio con el aroma del cielo, que no necesita gritar para poseer autoridad, porque su autoridad proviene de la intimidad profunda con el Padre. Y no se trata de ser perfecta en tu caminar, se trata de ser persistente, de no soltar la mano de Dios, de seguir leyendo aunque estés exhausta, de seguir proclamando aunque te consideren exagerada o fanática, de seguir creyendo aunque todo parezca igual, porque tú sabes que algo está ocurriendo en el ámbito espiritual. Porque tú has sentido la diferencia en tu propio ser, porque tú has experimentado lo que significa vivir bajo su sombra protectora. Y cuando esa presencia divina entra y permanece, lo que antes te desesperaba, lo que te robaba la paz, comienza a perder su poder sobre ti. Aquellas discusiones recurrentes que te perturbaban ya no tienen la misma fuerza para afectarte. Aquellas palabras hirientes que antes te dañaban ya no te afectan de igual manera, porque ahora estás más llena de Dios, más anclada en su verdad. Y cuando una mujer está llena de Dios, todo lo demás pierde su dominio, porque el Espíritu Santo se convierte en tu filtro, tu escudo protector, tu consuelo inagotable. Y tú ya no reaccionas de la misma forma impulsiva. Ahora respondes con sabiduría divina, con dominio propio, con una mansedumbre que emana del cielo, una cualidad que solo Dios puede dar. Y tus hijos lo perciben, aunque no lo expresen con palabras, aunque no lo comprendan plenamente. Ellos sienten que algo diferente habita en casa, que cuando tú hablas hay algo que los toca profundamente, que cuando tú oras el ambiente se transforma, que cuando tú lees el Salmo hay un silencio que no es vacío sino sagrado, un silencio lleno de la presencia divina. Y eso deja una marca indeleble, eso perdura en sus vidas, eso transforma más que 1000 sermones o regaños. Porque una madre llena de Dios es una profeta silenciosa, es una intercesora que no necesita escenario, es una pastora en su propio hogar, es una enviada del cielo para traer luz donde hay oscuridad, para sembrar esperanza donde hay desesperación. Y no lo hace desde la perfección humana, lo hace desde la entrega total, desde la comunión ininterrumpida, desde la constancia de su búsqueda, desde la decisión diaria de proclamar: Señor, este hogar es tuyo, esta familia te pertenece, esta casa será tu morada. Y cuando Dios encuentra un lugar así, no lo suelta, lo protege, lo honra, lo transforma radicalmente. Porque no hay mayor privilegio en esta vida que saber que Dios vive contigo, que su presencia se mueve libremente en tu sala, que su voz se escucha en tu cuarto, que su mano reposa sobre los que amas, bendiciéndolos y guardándolos. Así que sigue, no te detengas, sigue leyendo ese salmo 3 veces al día, no como un ritual vacío, sino como una construcción diaria de un altar invisible, de un templo vivo para el Espíritu. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Cada vez que lo haces, estás levantando una habitación más amplia para el Espíritu Santo en tu vida y en tu hogar. Estás diciendo: quédate, Señor, no te marches, llena esta casa con tu gloria, y Él lo hará, porque Dios no se resiste a un corazón que le hace un lugar, que le abre la puerta de su vida. Y tú, mujer de fe, le has abierto la puerta, ahora Él habita contigo.
Existen instantes en la trayectoria de una mujer de fe que marcan un antes y un después en su caminar espiritual. No son necesariamente momentos de prodigios evidentes o de sucesos extraordinarios que todos puedan ver. Son momentos sagrados que acontecen en lo íntimo, en lo recóndito del alma, cuando el espíritu se entrega por completo a Dios y se aferra con todo su ser a su palabra inmutable. Y tú, mujer de fe, has atravesado ese proceso transformador, has sido moldeada en el silencio de la espera, has sido fortalecida en la espera paciente de las promesas de Dios. Has sido sostenida por el poder viviente de un salmo que transformó no solo tus circunstancias externas, sino también tu interior, tu corazón y tu mente. Porque lo que comenzó como un simple acto de obediencia, leer ese salmo 3 veces al día, culminó siendo una revolución espiritual profunda en tu vida, una renovación de tu ser. Algo que parecía minúsculo, una disciplina sencilla, se convirtió en la llave maestra de una nueva etapa, una fuente inagotable de paz interior, de discernimiento divino, de fuerza sobrenatural. Y lo que antes te desmoronaba, lo que te robaba la fe y la esperanza, ahora ya no ejerce poder sobre ti, porque ya no eres la misma mujer. Porque ahora sabes quién eres en Dios, tu identidad está firmemente establecida en Él. Porque ahora comprendes que tu autoridad espiritual no proviene de lo que los demás piensan o dicen, sino de lo que Dios ha declarado sobre ti, de su verdad inquebrantable. La mujer que proclama la palabra día tras día, con persistencia y fe, no permanece inalterable. Su semblante se transforma, se llena de la gloria de Dios. Su espíritu se eleva, su alma madura en el conocimiento del Altísimo, sus ojos se llenan de una luz sobrenatural que irradia esperanza. Porque el Dios al que ha buscado en lo secreto de su intimidad, la recompensa con una metamorfosis profunda y duradera, una transformación que va de gloria en gloria. Y esa transformación no puede ser fingida, no puede ser imitada con esfuerzos humanos, es algo que solo el Espíritu Santo puede producir en el interior del ser. Es el fruto bendito de la comunión, el resultado tangible de una intimidad constante y creciente con el Padre Celestial. Y es ahí, en esa profunda conexión, donde todo cobra sentido, donde el propósito se revela porque no era solo por tus hijos, no era solo por tu esposo, no era solo por tu casa. Era por ti, mujer de fe. Dios anhelaba encontrarse contigo en lo más profundo de tu ser. Dios quería revelarte que tú también eras su hija amada, que tú también eras digna de su atención, de su cuidado, de su revelación. Que tú también necesitabas ser abrazada por su presencia consoladora, que antes de usar tus manos para restaurar tu hogar, Él quería sanar tu corazón y lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, hasta completarte en Él. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así cierra el Salmo, no con miedo, no con derrota, sino con promesa, no con dolor, sino con esperanza, no con desesperación, sino con gloria. Porque quien camina con Dios, quien permanece bajo su abrigo, no culmina su historia en ruina, sino que culmina en victoria, termina presenciando la fidelidad inquebrantable de Dios cumplida, termina celebrando lo que por tanto tiempo lloró y esperó. Porque el Señor no deja sin respuesta al que persevera, no olvida al que lo busca con todo su corazón, no abandona al que lo ama sinceramente. Recuerda suscribirte a Palabras de Catherine para no perderte contenido inspirador. Tú, mujer de fe, has sembrado en lo oculto, en el secreto de tu intimidad con Dios. Has orado cuando nadie escuchaba tus ruegos. Has creído cuando nadie más creía, cuando todos a tu alrededor dudaban. Has llorado sin que nadie lo supiera, sin buscar reconocimiento, pero el Dios que ve en lo secreto, en lo más profundo de tu alma, ya ha preparado lo público, la manifestación visible de sus bendiciones. Hay recompensas que están en camino, puertas que se abrirán de par en par. Hay corazones endurecidos que cambiarán, milagros que florecerán en tu vida y en tu hogar. Porque tú no solo recitaste un salmo, tú viviste ese salmo, lo hiciste carne en tu existencia, lo hiciste tu escudo, tu morada, tu fortaleza. Y Dios honrará cada acto de fe, cada semilla sembrada. No subestimes el impacto eterno de lo que sembraste. Tus hijos recordarán que su madre no se rindió, que fue una mujer de fe inquebrantable. Tu esposo sabrá, aunque no lo diga, que su hogar fue sostenido por tus oraciones, por tu intercesión. Tus generaciones heredarán el fruto de tu fidelidad, un legado espiritual que los marcará. Y aunque no comprendan todo ahora, llegará el día en que mirarán hacia atrás y dirán: fue la mano de Dios, fue la fe inquebrantable de mamá, fue la palabra de Dios en casa que lo hizo posible, porque lo que tú hiciste no fue insignificante. Fue eterno y ahora que has llegado hasta aquí no te detengas. Este no es el final de tu camino, este es el comienzo de una nueva etapa, de un nuevo nivel de fe. Sigue leyendo el Salmo, sigue proclamando la verdad, sigue llenando tu casa con la presencia de Dios, porque Él no ha terminado contigo. Hay más, hay promesas que aún no has vislumbrado. Hay bendiciones que aún no han sido reveladas.
Hay propósitos que aún no has imaginado para tu vida, y todo eso vendrá como fruto de tu comunión constante con Él. Mujer de fe, tú has sido llamada a grandes cosas, has sido seleccionada para ser luz en medio de la oscuridad, has sido apartada para levantar altares de adoración en medio del caos en tu propio hogar. No mires hacia atrás con nostalgia o arrepentimiento, no te compares con otras mujeres, con sus caminos, con sus ministerios, no permitas que las dudas apaguen lo que Dios encendió en ti, esa llama de fe. Tú fuiste levantada con un propósito divino, fuiste ungida para interceder por tu casa, fuiste equipada con la palabra viva de Dios. Y ese salmo que repetiste tantas veces ya no es solo un texto, es parte de ti. Así como un perfume impregna la ropa, así la palabra ha impregnado tu alma, tu espíritu. Y ahora cada vez que hablas otros lo sienten, la presencia de Dios fluye a través de ti. Cada vez que oras otros lo perciben, la atmósfera espiritual cambia. Cada vez que entras en una habitación, la atmósfera se transforma, la luz disipa la oscuridad, porque la gloria de Dios no solo te visita, te habita, reside en ti. Y cuando lleguen días difíciles, porque si llegarán, no temas, recuerda lo que has aprendido, recuerda el abrigo del Altísimo, la seguridad que Él te ofrece. Recuerda la sombra protectora del Omnipotente, su mano que te sustenta. Recuerda que no caminas sola, que el Creador de los cielos y la tierra va contigo. Que el Dios que te enseñó a combatir en lo secreto también luchará por ti en lo público, te defenderá. Que el Dios que llenó tu casa con su palabra no te abandonará cuando arrecie la tormenta, cuando las pruebas sean más intensas. Él está, Él estará, Él permanece para siempre. Y cuando otros pregunten con asombro y admiración, ¿qué hiciste? ¿Cómo lograste resistir? ¿Cómo lograste conservar la fe inquebrantable en medio de tanta adversidad? Tú dirás con humildad y convicción, con la certeza de quien ha visto la mano de Dios, solo hice una cosa. Leí el Salmo 3 veces al día con fe y persistencia y Dios hizo el resto. Ese será tu testimonio, esa será tu historia, esa será tu melodía de victoria. Y muchos se levantarán al escucharla, muchos despertarán al verte, muchos creerán por tu ejemplo de fe, porque una mujer de fe llena de la palabra de Dios es uno de los instrumentos más poderosos que Dios puede usar en la tierra para transformar vidas y hogares. Así que levanta la cabeza, endereza tu espíritu y sigue adelante, porque si hasta aquí el Señor te ha sostenido, Él también te llevará hasta el final, hasta que su propósito se cumpla por completo en tu vida. Que el Señor bendiga tu casa, fortalezca tu alma y multiplique el fruto de tu fe. Que su paz reine en tus noches, su voz te guíe en tus días y su presencia permanezca contigo para siempre. Amén. ¿Estás lista para transformar tu hogar y tu vida? Descubre cómo el Salmo 91 puede ser tu arma secreta y tu refugio inquebrantable. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para no perderte el secreto que cambiará tu destino.